Dios les bendiga en esta tarde a todos mis hermanos. Y es un privilegio el compartir con ustedes esta lección. Vamos a empezar con una oración, hermanos, para que Dios sea el que hable en esta mañana o en esta tarde. Delante de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas, que tú me uses, que tú me des inteligencia y sabiduría. Exponer tu hermosa palabra. Que cada uno que mire este video pueda gozarse y pueda ser de bendición a este video a aquellos que van a mirar. Sigue bendiciendo tu iglesia, Señor. Sigue usando tu pueblo para expandir el Evangelio, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en la iglesia y bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia en general. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar la lección número 5. Una hermosísima lección que tenemos para compartir. Es una lección que se puede hablar bastante. El título de la lección es El siervo sufriente de Dios. El subtítulo es La exaltación que hace Dios, el Padre de Jesús, demuestra su aprobación de la muerte sustitutiva de Cristo. Y vamos a hablar del siervo sufriente que es Jesús. Y Jesús debe de ser el propósito. Jesús debe de ser nuestra vida, nuestra manera de vivir. Jesús es todo para nosotros, hermano. Pero antes de esto, antes de seguir adelante, vamos a abrir nuestra Biblia. Aquellos que quieran acompañarme allá en Juan, una escritura muy conocida, Juan 3:16. Una escritura que todos conocemos, Juan 3:16. Y dice de esta manera, vamos a leer esa escritura para ir familiarizándonos en lo que se va a tratar esta lección. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a eso vino Jesús, a dar vida eterna, hermanos. Entonces este fue el siervo sufriente que muchos años se había profetizado a través de los profetas que iba a venir el Mesías, y es Jesús. Entonces, el versículo 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Jesús es el camino y la verdad, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Esa escritura la podemos encontrar en Juan 14:6. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a mirar esto, que Jesús tiene que ser nuestro centro de nuestra vida. Tenemos que enamorarnos de Jesús porque Él es el dueño de la salvación. Entonces, para entrar en la lección, vamos a leer el resumen de la lección, que dice de esta manera: la lección de hoy se enfoca en el siervo sufriente. Esta es una profecía detallada que trata de los últimos días de la vida terrenal de Jesús. El dolor y la tortura que él padeció fueron profetizados en los versículos de estudio de hoy. Debería enfatizarse que el propósito de su dolor fue la redención de todos aquellos que creen. Escuchamos la palabra del cántico de este siervo, pero recordamos siempre que la muerte de Jesús fue un sustitutiva para que los pecadores pudieran disfrutar de la vida eterna. Y vamos a hablar de la introducción a la lección, hermanos. Entonces miramos aquí que
que Jesús es el todo, debe de ser el todo para nosotros. Dice de esta manera, la lección de hoy acerca de la promesa de un siervo que vendría, sufriría, será torturado y morirá. No fue la primera vez en la que Isaías escribió acerca del Mesías que había de venir. La venida del Mesías fue vista por Isaías cientos de años antes de que Jesús caminara por la tierra. Jesucristo vino a sufrir y a morir en lugar nuestro, sobrellevando la penalidad de los pecados nuestros. Preste atención al detalle de la profecía de Isaías. Regocíjese con la obra que Cristo llevó a cabo a favor mío y suyo. Entonces, muchos años antes que Jesús nació en el país de Israel, hace más de 2021 años, Él fue a nacer a ese país, Israel, para salvación de todo el mundo, porque dice la palabra que Dios nos ama mucho y que amó mucho al mundo y envió a su Hijo para que el mundo no se pierda, más que tenga vida en él. Y qué hermoso, hermanos, porque tenemos esa esperanza que Cristo vino por usted y por mí a perdonar todos nuestros pecados. Y note aquí que dice, preste atención al detalle de la profecía de Isaías, y regocíjase en la obra que Cristo llevó a cabo a nuestro favor. Isaías profetizó y muchos profetas profetizaron que Jesús iba a venir, y se fue cumpliendo al pie de la letra cada profecía, hermanos. En estos días debemos de valorar este precioso regalo que Jesús ha traído a nuestra vida, la salvación. Debemos valorar el regalo de Dios que dio a su único Hijo para que nosotros no nos perdiéramos. Wow, ese se llama amor, porque Él dio a su Hijo. Él sabía que su Hijo no venía a disfrutar unas hermosas vacaciones, sino que su Hijo venía a sufrir por usted y por mí, a sufrir en esta tierra pecaminosa, a esta tierra donde hace frío y calor, donde la gente lo iba a apedrear, iba a sufrir. Todo eso sabía Jesús y también sabía Dios. Sin embargo, los dos decidieron hacer este hermoso trabajo, esta grandiosa obra, para que usted y yo podamos disfrutar de nuestra salvación. Aquellos que han experimentado este precioso regalo, este hermoso regalo, pueden entenderme de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos ese precioso regalo de la salvación. Había una paz, un gozo, una experiencia gloriosa, una manera de alabar a Dios que no queríamos parar de hacer esto. Y debemos cada día buscar este precioso regalo y sentirnos como los primeros días, como cuando Cristo nos salvó, que había un enamoramiento en cada uno de nosotros, el cual se ha ido perdiendo, pero podemos cada día renovar ese enamoramiento y ser como el principio cuando Dios nos alcanzó. Bien, vamos a entrar en el punto número 1 de nuestra lección. Y dice de esta manera: despreciado y desechado es el punto número 1. Y dice, esta sección de la escritura comienza comienza con el cuarto canto del siervo en la profecía de Isaías. El mismo se señalaba la venida del Mesías Jesucristo, quien cumpliría estas palabras a través de sí mismo en la tierra. Y vamos a leer los versículos, hermanos, que hablan de este primer punto, que es los versículos
dice de esta manera, hermanos. Vamos a ver. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Como dice el 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurada de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces miramos, hermanos, estos versículos está hablando el profeta Isaías de Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, que vino hace más de 2021 años. Entonces miramos, hermanos, que ya se había profetizado, y de este se trata este primer punto, que Él fue despreciado y desechado. Y vamos a estar leyendo en Mateo, donde nos dice que cuando Él fue crucificado. Pero antes vamos a estar leyendo otros 2 versículos aquí que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y miramos, hermanos, que aquí en este primer punto dice que fue despreciado y desechado de los hombres. En Mateo 25, 36 en adelante, podemos mirar todo esto. Mateo 36, 36 en adelante hasta el 75, hermanos, habla de todo el sufrimiento de Jesús. Y no vamos a estar leyendo porque el tiempo apremia. Entonces miramos que en Mateo nos dice cómo fue crucificado. Dice que le encajaron unos clavos, que lo escupieron, que lo abobetearon, que lo hicieron sufrir, que lo golpearon. Entonces lo escupieron. O sea, allí dice esta escritura que se está cumpliendo aquí, hermano, que Jesús fue despreciado de todos estos hombres. Wow, fíjese, el Salvador, qué cosas, el Salvador del mundo fue despreciado, no lo aceptaron, y aparte de eso lo golpearon, le encajaron unos clavos, lo crucificaron, lo escupieron, le dieron chicotadas. Todo esto, hermano, por amor a usted y a mí. En ese libro de Mateo, en ese libro de los Evangelios, hermano, Jesús, hay una escritura que cuando aprendieron a Jesús para llevarlo a la crucificación, dice que hubo una persona que lo quiso defender y usó la violencia cortándole la oreja a uno de los soldados. Entonces Jesús dijo estas palabras: cálmate. Tú piensas que no puedo orarle a mi Padre y mande muchos ángeles para que me salven y consuma y que acaben con mis enemigos. Puedo hacer eso, nomás que es la voluntad de mi Padre, que yo vaya a este sacrificio. En estos días, hermanos, nosotros debemos reconocer y apreciar ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, donde lo llevaron en aquella cruz a encajarle a esos clavos dolorosos. Póngase a pensar, un machucadón chiquito con cualquier cosa, ¿cómo duele? Ahora Jesús se dejó encajar esos clavos. Se dejó
ir a la crucificación cuando él tenía el poder y acabar con todos sus enemigos. Pero él lo hizo con un propósito para que usted y yo pudiéramos disfrutar esta salvación preciosa, esta salvación hermosa que nadie la puede comprar más la gracia salvadora de Jesús. Es hermoso eso, hermano. Podemos mirar, hermanos, que él podía defenderse, pero su plan era salvarnos. Su plan era sufrir para enseñarnos, para que miráramos, hermano. Entonces, por eso dice el siervo sufriente. Y sufrió demasiado. Yo he estado en mi mente mirando y examinando y pensando, ¿dónde fue donde sufrió más Jesús? Y he estado pensando, ¿cuál fue el sufrimiento más fuerte de él? Hay 3 acontecimientos donde yo he querido comparar estos 3 sufrimientos que dice la Biblia en Mateos 25:36, que él fue al jardín de Getsemaní y dice que Jesús dijo a sus discípulos, me siento triste hasta la muerte. Allí había un sufrimiento moral, no era físico, pero era en el alma, hermanos. Entonces allí estaba sufriendo Jesús. Cuando él fue crucificado en la cruz, en estos evangelios lo explican también, él recibió golpes, él recibió humillaciones, él lo escupieron, él recibió desprecios. Y también allí era otro tipo de sufrimiento. Ahora, cuando Jesús cuando Jesús entrega el Espíritu y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí le dice una pregunta a Dios, al Padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es cuando él ya entrega el Espíritu. Y allí hubo otro sufrimiento. Cuando él carga todo, pero todo el peso, toda la carga de la culpa, de los pecados del mundo. Mis pecados, los pecados de mi esposa, los pecados de mi amigo, los pecados de mis hermanos, los pecados de todo el mundo. Era una multitud de pecados que él llevaba en sus hombros. Y allí dice, se siente también solo, porque fue en el momento que sufrió, pienso que allí sufrió más por llevar esta carga, porque dice, se siente solo siendo el Dios. ¿Por qué me has desamparado? Allí fue un sufrimiento tremendo. Sin embargo, fue momentáneo porque Él es Dios. Él tuvo ese poder para entregar su vida, para ser muerto y luego resucitar y irse con el Padre. Al tercer día fueron a buscarlo y Él ya no estaba allí porque Él es todopoderoso. Él venció la muerte, venció todos los obstáculos, venció el diablo en esa cruz. Por usted, por mí es glorioso esto, es maravilloso. Qué hermoso que ahora podemos estar seguros que tenemos una salvación preciosa, que si moremos nos vamos a ir con Él y no vamos a ser juzgados, no vamos a ser castigados en el lago de fuego ardiente, sino que vamos a estar con Él donde dice la Biblia que allá ya no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada, sino que vamos a estar alabándole y glorificando a Él para siempre. Vamos a pasar con el punto número 2. Dice de esta manera: herido por nuestras rebeliones, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos a ir paso por paso en este punto número 2. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Usted me va a decir, yo no lo he azotado.
Yo no lo he despreciado como fue aquellos hombres. En estos días, la manera que nosotros despreciamos y azotamos y crucificamos a nuestro Señor, el Salvador, es cuando nosotros volvemos a pecar, sabiendo que ese pecado le ofende. No se agrada a Dios de ese pecado. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23 dice de esta manera. Y luego dice Romanos 6:23 dice, mas la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, cuando nosotros volvemos a pecar sabiendo que estamos pecando, haz de cuenta, mi compañero que estás viendo este video, mi hermano, haz de cuenta que estamos crucificando nuevamente a nuestro Salvador. ¿Usted quiere clavarle clavos a nuestro Salvador? No, ni yo tampoco. Es por la cual que en esos días Él nos invita que nuevamente nosotros podamos enamorarnos de Él, que tratemos de enamorarnos como cuando Dios lo salvó, que usted estaba enamorado de Cristo, que yo estaba enamorado de Jesús y no había lugar para el pecado en ese momento, pero después hubo un descuido en el hombre, en nosotros, hemos descuidado poco a poco y nos hemos olvidado de ese gran sacrificio que Él hizo, y es cuando empezamos a fallarle y a pecar. Pero cuando nosotros lo volvemos a crucificar y Él no merece ese dolor porque Él ya fue crucificado. Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Qué hermoso. Qué hermoso, porque aquí dice que Él llevó molido por nuestros pecados. Al castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y para que usted y yo tengamos esa hermosa paz, pasó este castigo que Él recibió. Pero gracias a Él que Él es Dios y Él pudo sobrellevar y vencer en aquella cruz y levantarse, y ahora Él está en los corazones en los corazones que ellos quieren abrir esas puertas. Tú quieres abrir la puerta de tu corazón para que Jesús entre, ábrela y Él va a estar allí. Él ya no va a andar en el país de Israel sufriendo, sino que Él va a estar en tu corazón y en mi corazón, siempre y cuando abramos esa puerta. Y es una compañía tan preciosa cuando empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a reconocerle, a aceptarle, a vivir con Él. Es una bendición, es un gozo. ¿Quién no quiere vivir con Jesús, el Salvador del mundo? Te vas a sentir seguro, te vas a sentir gozoso. ¿Por qué? Porque vas a andar con Dios. No hay nada que te pueda pasar cuando estás con Dios, porque Él está allí. Al menos que Él permita ciertas cosas para que nosotros podamos crecer. Pero es un gran privilegio estar en su propósito, en su camino, en su palabra. Dice el 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa escritura se está cumpliendo en los evangelios. En Mateo 25, búscalo del 36 hasta el 75, y allí vamos a encontrar donde Él encargó todo este peso del pecado sobre sus hombros, sobre sus lomos, cuando Él dice esta exclamación: ¿por qué me has desamparado? Pero todo era con un propósito y momentáneamente.
El 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no él no impidió que lo llevaran al sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él tiene ese poder para parar ese sufrimiento. Él, si haga querido, Él acaba con esos fariseos y escribas, pero el propósito era ir hasta la cruz a recibir esa crucificación para luego resucitar y para que usted y yo podamos tener ese perdón y esa salvación tan preciosa, por la cual no pudiera haber otra manera sino esa. Él lo hizo por usted y por mí cuando nosotros merecíamos ir a la cruz en vez de Él, porque Él no hizo ni un pecado. Él vivió santa y piamente en este mundo. Y nosotros sí hemos fallado y hemos pecado. Pero en San Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, si ustedes han pecado nuevamente, abogado tenemos al justo, a Jesucristo nuestro Dios, el cual puede perdonarnos. Y en estos días, si tú le has fallado a Dios y has fallado y has pecado, tenemos ese abogado nuevamente a Jesús. Mientras haya vida, tenemos esa esperanza. Pero cuando ya no tengamos vida, ya vamos a hablar de otra situación. Ya Él se va a ser nuestro juez. Pero no tenemos que ir al castigo eterno porque Él ya pagó ese precio hermoso. Nomás está que nosotros podamos agarrar ese regalo y lo podamos valorar y lo podamos abrazar. Y Él nos va a llevar a su vida eterna al cielo. Vamos a leer el punto número 3. Dice, quebrantado y exaltado por Dios. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarle a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quebrará y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con las grandes y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresores. Qué bendición es el que tenemos en este mundo. Un Salvador que vino a salvar este mundo, el cual ya no había esperanza. Un Salvador que sufrió en aquel país de Israel hace muchos años. Lo menospreciaron, lo despreciaron y le encajaron clavos y lo escupieron por usted y por mí. Ahora lo único que Él quiere que todo el mundo, que todos los hombres y mujeres abran esa puerta de su corazón y pidamos perdón. Y Él ha prometido que, así como Él prometió ser crucificado en las profecías, así como Él prometió salvar este mundo, Él ha prometido también que un día va a regresar en las nubes por usted y por mí. Y lo vamos a mirar. Y los que están muertos, que se fueron con Él, van a tener ese hermoso privilegio que van a ser los primeros que van a resucitar y se van a encontrar con Jesús en las nubes. Y luego nosotros, los que estamos todavía vivos y que le servemos, que hacemos su voluntad, todos juntos nos vamos a encontrar con Él. Y es ahí cuando su boca y mi boca se va a llenar de risa, de alegría,
de gusto que vamos a ver a nuestro Salvador. Y este debe de ser el único propósito en nuestras vidas, que un día vamos a estar para siempre con Él. Qué gran privilegio nos ha dado nuestro Dios. Y por último, yo quisiera leerle una escritura que está en Apocalipsis. En Apocalipsis 21:4 dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere, el que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos, incrédulos, a los abominables y a los homicidas, a los fornicarios y a los hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muchas gracias por escuchar este video. Dios te bendiga. Hay mucho que hablar de este tema. Hay mucho que hablar, no pararía, porque hay muchísimas cosas, pero el tiempo se me acorta. Y nomás tengo cierto tiempo para hacer este video por ciertas cosas. Pero yo deseo con todo mi corazón que si tú vistes este video, disfrutes del amor de Dios, le abras nuevamente tu corazón, tu puerta. Y si no estás enamorado como cuando Él te salvó, nuevamente te empieces a enamorar, porque nuestro Redentor vive y porque un día lo vamos a ver en las nubes. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, cualquiera que mire este video. Sé que Dios te va a bendecir en una manera especial.